de las cosas que a veces nos protegemos y no queremos que el Señor pueda tocar la profundidad de mi pozo interior. Entonces, la alabanza nos va a ayudar ¿a qué? A Dios. Eso es lo primero. La alabanza tiene una gracia importante y nos trae el poder de Dios. Haga esto. ¿Qué nos trae? El poder de Dios. Dígale al que está al lado, nos trae el poder de Dios. ¿Qué? El poder de Dios. El poder de Dios. La alabanza nos va a traer la autoridad de Dios. Haga esto. ¿Qué nos va a traer? La autoridad de Dios. Entonces cuando viene el enemigo, ¿qué queréis? ¿Qué queréis? Miedo, los que tienen situaciones así fuertes, tienen que pedir alabar, todo el día alabar, aunque su oración pueda ser repetitiva. ¿Me entiendes? Alaba, Jesús bendito sea. Se cayó, gloria a ti Jesús. En vez de decir otra palabra, dice gracias Jesús, gracias Señor. ¿Ya? Entonces, primero la alabanza nos va a ayudar ¿a qué? Luego la alabanza nos va a traer el poder. ¿El poder de quién? De Dios. El Dios va a traer. Y ese poder baja a nosotros y al bajar nos da su autoridad. Es decir, vivimos el señorío de Cristo. ¿Ok? Si queremos vivir el señorío de Cristo, usted céntrese en la alabanza. Y por último nos trae la unción del Espíritu Santo, es decir, experimentamos en este lugar que es terreno, que es natural, a Dios que es sobrenatural. Por eso después que oramos y hay una oración muy ungida, uno dice, ay, hemos estado en el cielo. ¿Por qué? Porque Dios bajó a esto natural y nos tocó. ¿Ok? Entonces vamos a levantar nuestras manos. Piensa en lo que ya el Espíritu Santo, el Señor, ha comenzado a hacer en esta jornada. Yo diría que estamos recién en la introducción, ¿ya? En la parte introductora del retiro, porque aquí todavía no pasa nada, ¿ah? Aquí todavía no pasa nada, ¿ya? Entonces levanten las manos y las hermanas con el Ministerio de Música y vamos a hacer un momento de alabanza. Espíritu
orar nuevamente por el Padre, porque esta tarde está dedicada a la fe. Vamos a movernos en fe carismática. ¿Ustedes se han movido en fe carismática o se mueven en fe asmáticas? ¿En qué fe se mueven? ¿Ah? Nos vamos a mover en fe carismática, en fe de milagros. ¿Ok? Entonces la prédica que nos va a dar el Padre nos va a preparar para luego en el segundo bloque vamos a orar por milagros. ¿Ok? ¿Quieren un milagro? Sí. ¿Quieren robarle a Jesús un milagro? Sí. Pues bien, pero para eso tenemos que escuchar la palabra, porque la palabra despierta fe. La palabra disipa tinieblas de oscuridad, confusión y duda, que son espíritus que nos perturban. Entonces vamos a extender nuestra mano una vez más a Padre Hugo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús imponemos nuestras manos con la autoridad que nos confiere nuestro bautismo sobre nuestro hermano. Te pedimos que lo llenes, llénalo más, satúralo de tu presencia, rebalsa el Espíritu Santo para que lo que caiga de Él nos toque hoy esta tarde a nosotros en este lugar. Te alabamos y te bendecimos por la vida de nuestro hermano. Te alabamos por la palabra que nos va a ser enseñada, proclamada en esta tarde. Padre, te lo pedimos por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, para que el Espíritu hoy día lo dirija a nuestro hermano. Gracias, Padre, gracias. En el nombre de Jesús, haz tu obra como tú has querido hacerla desde la eternidad. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Muy bien, estamos por acercarnos al carisma de milagros. El carisma de hacer milagros es un carisma importante y que dentro de la renovación, cuando uno habla del carisma de hacer milagros, parece que vos estás metiendo el verso, parece que vos estás inventando algo exagerado o diciendo no, eso no es para mí, es para los grandes santos que hubo en la iglesia, como San Antonio de Padua, que fue un gran, no milagrero, porque no se dice milagrero, sino como se dice con el término teológico de la teología mística o la teología espiritual, se lo llama al que hace milagros, no sé si conocen, taumaturgo, con T, taumaturgo. El poder de un taumaturgo es hacer milagros. Algunos lo llaman hacedor de milagros, pero para recibir el carisma de hacer milagros, para recibir el carisma necesitamos una condición sine qua non, sí o sí. ¿Cuál es la condición? Nos va a enseñar Abraham. Génesis, el libro del Génesis, capítulo 5. Capítulo 15, del versículo 1 al versículo 17, dice así: Después de estos sucesos, Yahvé dirigió la palabra a Abraham en visión en estos términos: No temas, Abraham, yo soy para ti un escudo, tu premio será muy grande. Contestó Abraham: Mi señor Yahvé, ¿qué me vas a dar
si me voy sin hijos? Continuó Abraham, no me has dado descendencia, hasta el punto de que un criado de mi casa me va a heredar. Pero Yahvé le respondió, no te heredará ese, sino uno que saldrá de tus entrañas. Y sacándole afuera, le dijo, mira al cielo, cuenta las estrellas si puedes. Después le dijo, así será tu descendencia. Y creyó Abraham en Yahvé, que se lo reputó por justicia. Creyó Abraham en Yahvé, que se lo reputó por justicia. Luego le dijo, yo soy Yahvé, que te saqué de Ur de los caldeos, para darte la tierra sin propiedad. Él respondió, mi señor Yahvé, ¿en qué conoceré que ha de ser mía? Le contestó, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Tomó él todas estas cosas y partiéndolas por el medio, puso cada mitad enfrente de la otra. Los pájaros no los partió, las aves rapaces bajaron sobre los cadáveres, pero Abraham las espantó. Cuando estaba ya el sol para ponerse, cayó sobre Abraham un sopor, y de pronto le invadió un gran sobresalto. Yahvé dijo a Abraham, has de saber que tus descendientes serán forasteros en tierra extraña. Los esclavizarán y oprimirán durante 400 años. Pero yo a mi vez juzgaré a la nación a quien sirvan, y luego saldrán con gran hacienda. Tú en tanto irás en paz con tus padres, serás sepultado en buena ancianidad. Y a la 4ª generación volverán ellos acá, porque hasta entonces no se sabrá colmado la maldad de los amorreos. Puesto ya el sol, surgió en medio de densas tinieblas un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre aquellos animales partidos. Aquel día hizo Yahvé una alianza con Abraham en estos términos. Voy a dar a tu descendencia esta tierra desde el río Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Los kenitas, kenicitas, cadmonitas, hititas, pericitas, refaitas, amorreos, cananeos, girgaseos y jebuseos. Es palabra de Dios. Luego continúa la palabra y dice que Sara no tenía hijos. ¿Por qué? ¿Qué pasaba con Sara? Era estéril, estaba ya con una edad avanzada. No que era anciana, pero estaba en una edad que ya no podía concebir y era estéril. Nunca le pudo dar un hijo a Abraham. Entonces, ¿cómo Abraham va a creer en la promesa de Yahvé si no tiene hijos? Y de acuerdo a las palabras que le dirige Yahvé a Abraham, ¿cómo puede ser que tenga que dejar su ciudad que estaba seguro, Ur de los caldeos? Porque tiene que salir de Ur para ir a la tierra de Israel, a la nueva tierra que le promete. ¿Cómo puede ser? Inclusive le habla que también la descendencia va a ser esclavizada. La descendencia, o sea, en Egipto. Ya le está pronosticando, ya está profetizando Yahvé que la descendencia va a ser esclavizada 2 veces, en Egipto y en Babilonia. ¿Y Abraham qué pasa? ¿Qué hace Abraham? ¿Se queda en su casa? ¿Se queda en su tierra? ¿Se queda con sus padres? No. ¿Qué hace Abraham? Parte, sale, se mueve. La fe implica lanzarse en el vacío, saltar al vacío, pero creyendo en la promesa de Dios. Dios promete. Acuérdense
lo que dice el Evangelio de San Mateo también cuando dice: pidan y se les dará, llamen y se abrirá, busquen y encontrarán. Porque todo el que pide, recibe, el que llama se le abre y al que busca encuentra. ¿Hay un padre que da a su hijo una piedra cuando le pide un pan? No. Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del Cielo dará? San Lucas dice: el Espíritu Santo a quien se lo pida. Mateo dice: dará lo que pidan. Entonces, si nosotros que tenemos un cachito de fe comparado con los patriarcas del Antiguo Testamento, nos tiene que enseñar que Dios es generoso en ese cachito que pedimos. Inclusive cuando pedimos muy poco, Dios nos ofrece un montón y nos da en abundancia. Entonces Abraham, ¿qué hace? Un sacrificio, le pide un sacrificio cruento, de sacrificio de animales. ¿Por qué el sacrificio de animales? Dios quiere el sacrificio de animales. En la cultura semítica antigua era importante el sacrificio porque el sacrificio de animales significaba cumplimiento. Yahvé pasa por los animales partidos, dice el versículo 17-18. Yahvé pasa por los animales sacrificados, como diciendo: mira, la garantía de lo que te ofrezco soy yo. A través de estos animales yo paso en medio de los animales. Yo te ofrezco una descendencia, yo te ofrezco una tierra, y la garantía es mi paso por estos animales partidos. Mi paso por esos animales que están sacrificados y que son 3 de carnero, 3 de ternera, o sea, 3 de cordero, de chivo. Entonces son 3, 3 y 3, en símbolo también de la Trinidad, dicen, ¿no? Por eso son 3, 3 y 3. Pero Yahvé pasa por esos animales ofreciéndose como garantía a Abraham. La garantía es mi presencia, la garantía es que yo asumo este sacrificio, lo tomo este sacrificio como un pacto. Y Abraham parte. Abraham va a andar y andar y le va a costar entrar a la tierra y va a costar la descendencia porque Sara no puede tener hijos. ¿Cuál es la promesa que Abraham cree en Yahvé y que va a tener descendencia? ¿Cuál es creer en la descendencia que le ofrece Yahvé? ¿Cuál es el signo que Abraham todos los días va a mirar y va a observar, y a través de esta observación y a través de esta mirada él va a seguir creyendo y va a tender su tienda, enrollar su carpa y seguir caminando? El cielo estrellado, el cielo estrellado, el cielo estrellado. El cielo estrellado es la promesa que mantiene firme a Abraham a pesar de los obstáculos, a pesar de la oscuridad, a pesar de la duda, a pesar de que todavía no tenía la tierra, no tenía los hijos. Si Abraham no tiene todavía la tierra, no tiene todavía los hijos, esto es difícil, ¿no? Es difícil ponerse en camino y salir a un lugar desconocido que no conocía para nada. La fe, cuando nosotros rezamos por algún hermano o alguna hermana, nos lanza a una meta desconocida. No sabemos cuál es el final de esa oración. No sabemos qué pasa, qué sucede. No sabemos si el hermano se va a curar, no se va a curar. No sabemos si vamos a obtener ese favor o no que pedimos. Hermanos, la fe de Abraham, lo dice y lo repite San Pablo en la carta a los Romanos, tiene que ser un ejemplo para nosotros, para nuestro caminar en el seguimiento de Cristo. Creer a pesar de todo, creer a pesar de los nubarrones, de la tormenta, de los obstáculos. Vamos al Evangelio de San Marcos,
Vamos al Evangelio de San Marcos. San Marcos, capítulo 2. Esperen. Perdón, yo me estoy confundido. Capítulo 8. Capítulo 8, versículo 22 al 26. ¿Alguien quiere leer? Es una curación. Dale. ¿No tenés? ¿Alguien encontró? A ver, arrimate. Vení, lees. Capítulo 8, del versículo 22 al 27. No, perdón, al 26. Sí. El ciego de Bethsaida. Cuando llegaron a Bethsaida, le llevaron un ciego y le pidieron que lo tocase. Tomando el ciego de la mano, lo sacó a las afueras del pueblo. Luego de ponerle saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó: ¿ves algo? Y mientras recordaba la vista, dijo: veo hombres, lo veo como árboles, pero caminando. De nuevo le impuso las manos a los ojos. El ciego afirmó la mirada, fue sanado, distinguía todo con claridad. Jesús lo envió a la casa y le dijo: ni se te ocurra entrar en el pueblo. Palabra de Dios. Palabra del Señor, Gracias. Entonces, fíjense, cuando llegaron a Bethsaida, le llevaron un ciego a Jesús, un ciego. Le llevaron un ciego. Y le pidieron que lo tocase. Tomando al ciego de la mano, lo sacó a las afueras del pueblo. A las afueras del pueblo. Fíjense, primer paso que hace Jesús es tomarlo de la mano al ciego, conducirlo. Nosotros en la fe, cuando rezamos por un enfermo, somos conducidos por la mano de Jesús. Somos conducidos por la mano de Cristo. La mano de Cristo nos está conduciendo en la oración en fe por la curación de un enfermo. La mano de Cristo son el cielo estrellado de Abraham. En ese cielo estrellado tenemos que creer, en esa promesa. Y también en la promesa de pidan y se les dará, pidan y se les dará, pidan y se les dará. Creer. La fe carismática es más que la fe, o sea, no es que agrega, no es que sea más plena, pero sí agrega, sí podríamos decir que profundiza la fe como virtud teologal. Acuérdense que hay 3 virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Pero la fe también es una virtud carismática. ¿Por qué se transforma en una virtud carismática o en un don carismático la fe? Porque implica que la persona que reza y que cree en eso que está rezando, así sucede. Por eso se llama fe carismática, porque es infundida directamente por el Espíritu Santo. Una fe carismática. Vieron que el carisma de sanación, yo puedo colaborar para que me infunda el Espíritu Santo, el carisma de sanación. La sanación inducida que hablaba hoy Jaime. Pero está la sanación infundida, que es la sanación carismática por el Espíritu Santo, que necesita una fe carismática. La sanación infundida necesita una fe infundida también por el Espíritu Santo, que infunde, significa infundir,
que da directamente el Espíritu de Dios. Así como hay un discernimiento adquirido, que yo lo voy ejercitando cada vez que me reúno con mis hermanos del grupo de oración. Al terminar el grupo de oración yo hago un discernimiento, cómo fue la oración, cómo estuvo la palabra, cómo estuvo el mensaje, cómo fue la enseñanza. Esto es un discernimiento comunitario que yo voy adquiriendo luego para conocer los movimientos espirituales. Hay un discernimiento infuso. Hay una fe infusa, hay una sanación infusa, y que está infundida por el Espíritu de Dios, y hay un discernimiento infuso. Bueno, así hay una curación infusa, una fe infundida directamente por el Espíritu de Dios. La fe, para que sea una fe infusa, yo tengo que pedirle al Espíritu de Dios, pero también pedir y creer en lo que pido. No, por las dudas le voy a pedir a ver si me da. Pero voy a pedir a mis hermanos del grupo que tienen más fe que yo, que ellos pidan. Para que la fe sea infusa, y para que sea carismática, uno tiene que orar por los hermanos, por los demás, no por uno mismo. Entonces ahí se nota que la fe es carismática. Para el carisma de milagros se necesita sí o sí, más que la virtud como fe teologal, la fe infusa o carismática. Vamos a ver qué pasa cuando la fe infusa carismática se da. Fíjense en el ciego. Necesitamos entonces tomarnos de la mano de Jesús primero, para rezar por los enfermos, para rezar por los milagros. Jesús lo saca afuera del pueblo y lo primero que hace es ponerle saliva en los ojos, y luego dice algo importante, toca, los ojos con la saliva. Los ojos es el órgano que está afectado, que le falta la visión. Directamente dice que le impone las manos sobre la cabeza, le impuso las manos, no sobre los ojos, sobre la cabeza. ¿Qué significa esto, que le impone las manos sobre la cabeza? Significa que el enfermo tiene que ser curado en toda su persona, en toda la persona, no solo en los ojos. Este gesto de Jesús, que le impone las manos sobre la cabeza, significa que toda la persona tiene que ser restaurada, curada, sanada, liberada. Por eso es importante la imposición de manos. Acuérdense que la imposición de manos puede ser para infundir Espíritu Santo también. No nos olvidemos. Nosotros vamos a ver también en el otro gesto, dice también, por ejemplo, la imposición de manos para curar enfermos está en Marcos 6, 5. En Marcos 7, 32, para curar enfermos, la imposición de manos. También la imposición de manos sirve para bendecir a una persona. Repito, para curar enfermos, Marcos 6, 5, aparte del versículo de hoy, 7, 32. Marcos 6, 5 también, capítulo 7, versículo 32. Y el 8 que leímos recién nosotros. Está para bendecir a una persona, la imposición de manos. Mateo 19, 13, 15. Para bendecir a una persona. Mateo 19, 13, 15. Para pedir Espíritu Santo. La imposición de manos también se usaba para pedir Espíritu Santo. Hechos 8, 17, 19. Hechos 8, 17, 19. El de Mateo es para bendecir a una persona. El de Mateo, el anterior, que era 19, 13, 15.
Para pedir Espíritu Santo, entonces está Hechos 8, 17, 19 y 9, 17, 18. Hechos también 9, 17, 18. Para consagrar a alguien a una misión. También se imponía las manos para consagrar a alguien a una misión. Esto está en Hechos 13, capítulo 13, versículo 3. Se consagraba a alguien a una misión, se le imponía las manos. La imposición de manos se usa casi en todos los sacramentos, hermanos, de nuestra iglesia. Se usa en el bautismo, se usa principalmente en la confirmación, se usa en la unción de los enfermos, se usa en la ordenación sacerdotal, se usa también en la confesión. En la confesión hay que usar, hay pocos sacerdotes que usan. Cuando dan la absolución, cuando están haciendo la oración de la absolución, ahí el sacerdote impone las manos sobre el penitente, en la confesión. Hay algunos que ni te tocan, te ponen así nomás, de lejos, por las dudas. Pero hay que imponer, hay que tocar a la persona, ¿no? El sacerdote tiene que tocar. Por las dudas, si son mujeres, no le digan, padre, tóqueme, porque pueden confundir. Bueno, entonces, no como un fraile italiano, que esto pasó de verdad, en Salta, el padre Domingo Migliori. El padre Domingo Migliori tenía así un italiano un poco italiano-español atravesado, ¿no? Por la fonética italiana y por algunas palabras italianas. Entonces él iba siempre a confesar, era un hombre mayor. Entonces va una mujer de Salta, una descendiente de aborígenes de Salta, a confesarse, y se arrodilla, y entonces termina la confesión. Esto nos contó él, porque yo hice mi noviciado ahí en Salta, de franciscano en el convento San Francisco, que estaba en una cuadra de la plaza, ¿no? Bueno, entonces le dice, bésame. Y la mujer, ¿cómo? Bésame. Entonces la mujer se levanta y le quiere dar un beso. ¡Mano! ¡Bésame! ¡Bésame! El pésame, pésame. Pero a él le salía pésame. Por el español atravesado de italiano, ¿no? A modo de chiste esto, ¿eh? Bueno, entonces, el tema es que, una anécdota que nos ayuda también a pronunciar también cuando leemos y cuando hablamos. El tema es que la fe entonces implica este creer, el aceptar, y la imposición de manos es importante cuando rezamos por los enfermos. Pero padre, ¿me voy a contagiar? Si yo le pongo la mano por los enfermos. Así me preguntó una vez una señora, ¿me voy a contagiar? No, no te vas a contagiar. No, pero cuando rezo por cáncer, parece que me agarran los mismos síntomas de la persona que yo estoy rezando por el cáncer, y si tiene un cáncer de estómago, me empieza a doler el estómago y tengo miedo de que me agarre el cáncer. Hay gente que cree esto, por eso lo digo, porque lo he escuchado, y se sugestiona enseguida, y tienen miedo. Lo mismo en la oración de liberación. No, me voy a quedar infectado yo, los diablitos van a saltar sobre mí. ¿Esa es la fe carismática? No, esa es la fe que duda, que no cree. Bueno, ¿qué más hace Jesús aparte de la imposición de manos? Fíjense, vamos a seguir. Dice, le preguntó, ¿ves algo? ¿Ves algo? ¿Y qué contesta el hombre? Veo hombres, los veo como árboles que andan, que caminan. Árboles, o sea que no era un ciego de nacimiento, porque ya conocían los árboles. No es un ciego de nacimiento, el viento me está dando vueltas. Entonces, es un ciego que quedó ciego luego de haber visto. Por eso ve, pero no ve con claridad.
nosotros tampoco vemos con claridad. No vemos con claridad en la fe. En la fe, cuando nosotros rezamos por una persona y tenemos muchas dudas, todavía vemos a las personas como árboles que andan, como árboles que caminan. Cuando nosotros rezamos por un enfermo y no vemos todavía que la persona sana, cura, ¿qué tenemos que hacer? ¿Desistir de la oración en fe que hacemos por su curación? No. ¿Qué tenemos que hacer? Volver a rezar, volver a ejercer la imposición de manos y hacer una oración aún más profunda por la persona, para que la persona se recupere de verdad. Ahora vamos a ver. Eso es otra pregunta. ¿Qué hace? ¿Cómo sigue el proceso? De nuevo le impuso las manos y ahora no le impone las manos en la cabeza. ¿Dónde le impone las manos? Dice, le impuso las manos a los ojos, toca la parte enferma. Va directamente al núcleo. Primero toda la persona y luego los ojos. El Señor, algunas veces cuando yo rezo por sanación de un enfermo y vemos que el enfermo no se cura y seguimos rezando en comunidad, por supuesto, porque la oración de sanación no hay que hacerlo uno solo y hay que hacer el que tiene el carisma de sanación. El que tiene el carisma de sanación. No cualquiera troche y moche va a tener manos por acá, manos por allá, manos por todos lados. No. No tampoco, porque a mí me ha pasado en las misas carismáticas, un hombre una vez impuso las manos sin mi autorización, impuso las manos, como la mujer tenía cáncer de mamas, ya saben dónde, y se armó un lío terrible, porque la mujer empezó a gritar. Le impuso en las tetas, en los senos, directamente, en los pechos, Por supuesto. Esa es una avivada total del hombre que después yo no lo vi más en las misas, ¿no? Pero andaba por ahí, andaba suelto, ¿no? Entonces, sí, no, pero bueno, más allá que puede ser cómico, esto es algo serio. Y por esto uno hoy, más que nada, puede recibir denuncias. Denuncia al sacerdote por estar permitiendo esto. Por eso yo a los servidores, colaboradores, les digo, tenga cuidado con la imposición de manos. No tanto porque el demonio te va a saltar o porque te va a contagiar de la enfermedad, sino por la prudencia que hay que tener, sobre todo porque hoy está a flor de piel el tema de denuncias por abusos y provocación, etc. Entonces hay que tener cuidado, mucho cuidado. Jesús, yo les dije recién cuando hablé de la otra imposición, la primera imposición de manos, quiere curar a la persona totalmente, integralmente. Quiere sanarla del cuerpo, sí, de la vista física, pero quiere sanar el alma, principalmente el espíritu. Quiere sanar la mente, quiere sanar la emoción y quiere sanar el cuerpo. Por eso la imposición de manos, segunda imposición de manos, va directamente sobre la parte enferma. Porque en segundo término viene el cuerpo. Cuando uno se encuentra con enfermos que no se curan, estaba diciendo recién, uno tiene que seguir orando, pero tiene que pedir discernimiento. Y el grupo que reza por el enfermo tiene que discernir. ¿No será que la persona está en pecado? ¿Por eso no se cura? Entonces hay que hablar del pecado en la curación y en la sanación. ¿Por qué? Porque el pecado está siendo un obstáculo para la sanación integral de la persona. Entonces yo tengo que remover el pecado. Cuando quito el pecado, se produce la sanación total. También la del cuerpo. Entonces si yo pido a mis hermanos que recen por mi salud, yo primero tengo que hacer un examen de conciencia y revisar a ver si no estoy en algún pecadito ahí medio escondido que no quiero confesar. O estoy en un pecado
actualmente. Por eso no recibo curación, por eso no recibo sanación. Esto hay que salir. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Confesarme. No tener miedo en la confesión, porque en la confesión hay sigilo sacramental. Hay sigilo sacramental. Entonces el sacerdote no puede hablar de tus pecados. Fíjense el castigo que hay a los sacerdotes si hablan del pecado de un penitente y dan el nombre y todo, porque yo puedo hablar de forma general de los pecados de la confesión sin dar el nombre. Pero no puedo hablar en el mismo lugar donde la persona se está confesando, de manera general. En este ámbito de retiro, por ejemplo, yo puedo contar que una vez en un retiro que hicimos cerca de González Catán, otro lugar que no me acuerdo ahora cómo se llama, en Semana Santa vinieron gente de otros lados y vino una mujer a confesarse y cuando yo le doy la absolución comenzó a las arcadas, a vomitar y se fue al baño con arcadas. Yo terminé de darle la absolución y comenzó las arcadas. Y ella luego vino a confirmarme que tuvo liberación. Porque en la confesión vos recibís el perdón de los pecados, enseñanza, sanación y liberación. Liberación. Me acuerdo un caso de liberación que tuvimos en El Dorado, en Misiones, cuando fuimos a dar una convivencia con Cristo. Yo en ese momento era seminarista, todavía no era sacerdote. Estaba el padre Nicasio, un padre del Verbo Divino, del español, de allá alemán, de Posada, de Misiones, que nos acompañó a la convivencia. Y a las 11 de la noche se nos cortó la luz, nosotros estábamos rezando todo el equipo por otra liberación de otra mujer en la iglesia. En las afueras del Dorado, en un lugar donde es selva, totalmente de selva, era un antiguo seminario de 3 pisos en desnivel, bajando la ladera del cerro, todo con árboles cubiertos, todo alrededor aislado. Se corta la luz con una tormenta que se desata antes. A las 11 de la noche se escuchan los gritos. Satanás, Satanás, a los gritos, y la gente que baja corriendo del primer piso. Nosotros estábamos en planta baja, al subsuelo donde estaba la capilla, pero en desnivel. Del otro lado era la planta baja, de este lado era el sótano. En la escalera Caracol nosotros vemos a la gente que corre y de golpe hasta las 2 monjitas había, bajaron corriendo las 2 monjitas a la iglesia, asustadísimos toda la gente, decían el demonio, el demonio. Y viene una chica toda descontrolada a agredirnos a nosotros, y éramos en total, los servidores que estábamos trabajando en el retiro éramos 5 varones. La agarramos a la chica con una fuerza, la sujetamos a la silla, y una coordinadora que tiene el carisma de liberación dice: Padre Nicasio, traiga al Santísimo. Trajo el Santísimo y la chica empezó a doblar el cuello, la cabeza para atrás, y esto se arqueaba como si tuviese una bola. Se levantaba esto y los ojos en blanco, totalmente en blanco, para atrás, ¿no? Y empezó a cambiar la voz de manera gutural y empezó a decir: Padre Nicasio, mire, yo le toqué los genitales, y empezó, pero obscenidades terribles con respecto al Padre Nicasio, provocándolo. Y entonces la coordinadora Rosita nos decía: no le haga caso, sigamos rezando, y una oración detrás de otra con agua bendita, por lo menos 3 horas. 3 horas. Eran las 2 de la mañana y no se calmaba, hasta que Rosita dice, ella tenía momentos de calma, pero enseguida reaccionaba, porque el demonio estaba agazapado. Te hace creer que se va, pero no se va de la víctima, sigue adentro de la víctima. Y cuando hace el padre Nicasio le hace caso a Rosita, lo llama aparte y dice: Padre, tiene que confesarla. En el momento de calma que ella estaba en sí, le dice: ¿querés confesarte? Sí. Después de la confesión se terminó toda manifestación diabólica.
el rostro de la chica cambió totalmente. Fíjense, nosotros estábamos haciendo oración y no se liberaba. En la confesión y la absolución se liberó totalmente. Yo lo vi esto. Yo lo vi. Después nos enteramos porque la chica le cuenta a Rosita cuál es la causa y le cuenta la situación. Por eso nosotros sabemos, porque el padre Nicasio no podía contar por la confesión, pero le cuenta a ella y dice, porque Rosita lo habló en el equipo, que ella había ido, se cruzó enfrente del Dorado, que es Brasil, fue a un bandista a ofrecer sacrificio de sangre por el hermano, porque el hermano tenía una novia que a ella no se bancaba, la novia del hermano. Esto existe, es así. Y se fue a hacer brujería para apartar a la novia del hermano. Y ella se ofreció a la entidad, porque ella dice que la roció todo con sangre, que la hizo desnudar la parte de arriba, la maíz. Y la maíz la rocía con sangre de gallina toda la parte del cuerpo, de la cabeza y toda la parte de arriba, con sangre, que es un sacrificio, una ofrenda, una entrega. Por eso queda ella endemoniada, porque ahí en la Umbanda hay entidades que son malos espíritus, son demonios, no nos engañemos, es así. Bueno, para esto implica también tener una palabra de conocimiento como tuvo Rosita. En ese momento Rosita tiene una palabra de conocimiento. La fe carismática también me ayuda para la curación con palabras de conocimiento, me hace crecer más todavía en la fe carismática. Yo cuando comencé con las palabras de conocimiento, yo comencé cuando vine de Medjugorje. Porque antes yo no tenía palabra de conocimiento en la sanación. Yo rezaba por sanación. Había gente que se curaba en las misas y venían a darme testimonio, pero yo no lo veía. Cuando vengo de Medjugorje, en una de las primeras misas de carismática que celebro acá, me viene una mujer que se está curando de esto otro, un hombre, y me viene la visión, y me viene el órgano enfermo. Y después yo decía, pero ¿no será que yo estoy inventando? Y me agarraba la duda y decía, yo voy a estar medio loco, no, esto no. Yo estoy creyendo que tengo este carisma y capaz que no lo tengo. Y dudaba. Año 2015. Fíjense, yo estoy en la renovación del año 1977, cuando tenía 15 años. Comencé en la renovación carismática católica. Y con las misas de sanación comencé en el año 1995. Con las misas carismáticas. Fíjense, y siempre recé por sanación física. Pero ahí el Señor me empezó a dar, y venía gente a decirme, Padre, esto, y en Mar del Plata fue una de las grandes confirmaciones también en el 2016. En enero del 2016 estamos por comenzar la primer misa carismática. Acá hay gente de Mar del Plata, ellas dos son hermanas de Mar del Plata y estaban en las misas. Se desata una tormenta, la misa comenzó a las 20. Porque hacía mucho calor, había muchos turistas, había como 1.200 personas en la misa. Una barbaridad. En el patio hicimos del colegio, porque es enorme el patio. Contratamos inclusive luz, sonido, porque no teníamos. El Ministerio de Música vino de Buenos Aires, porque no teníamos. Yo recién comenzaba en Mar del Plata, en esa parroquia, no estaba acostumbrada a las misas carismáticas. En el momento que se desata peor la tormenta, que es en la consagración, una lluvia torrencial a mares. Entraba todo por el tinglado, tenía todo agujeros, y por los costados entraba el agua como si fuese catarata y empezaba a agarrar el equipo de música. Entonces yo ya había terminado la consagración y está el momento de la elevación con la Eucaristía, cuando el sacerdote dice, por Cristo, con Él y en Él. En ese momento yo termino de hacer esas palabras y digo, Señor Jesús, tú que eres el dueño del cielo y de la tierra,
de las tormentas, de los truenos, de los relámpagos, de las centellas. Te pido en este momento que cortes esta tormenta. En el momento que termino de hacer esa oración, la lluvia torrencial se terminó. La gente miraba todo así, la cantidad de gente, y eso permitió que la sanación se realizara. Ese salto de fe que yo hice, porque eso es la fe carismática, saltar en esa fe y creer que cuando vos pedís que se corte la tormenta, así sucede y así sucede. No llovió más. Me pasó otra vez en González, donde estaban ustedes. Me pasó otra tormenta que vino, se desató, pero terrible la tormenta que hacía volar cosas, hizo volar el cartel también, y yo dije, le hice levantar a todas las manos, y dije, vamos a levantar todas las manos y que la tormenta pase por arriba. Dejó de llover y la tormenta pasó por arriba. Terminó la misa, se largó el diluvio, con todo. Pero fíjense, duró todo el tiempo, la oración duró todo el tiempo hasta que la gente se fue. 3 veces me pasó con la tormenta, 3 veces, pero bueno, más allá hubo sanación y ahí me vino palabras de conocimiento de una señora que se sanaba de la cadera, de la rodilla, pasó a dar testimonio a la señora. Otro señor que se sanaba del hígado pasó a dar testimonio, que sintió el calor como me venía a mí la palabra de conocimiento. Por eso es importante la fe carismática para hacer milagros. El cortar una tormenta es parte de hacer milagros. Jesús corta la tormenta ¿dónde? Cuando camina en el mar embravecido. Ahí corta la tormenta. Bueno, acuérdense. ¿Qué pasa luego? Le impone la mano sobre los ojos. El enfermo debe aceptarse a sí mismo. Esto es principio de sanación. El enfermo debe aceptar su enfermedad. Si el enfermo no acepta su enfermedad, es difícil que vos lo cures y lo sanes. Hay algunas veces que el enfermo cree que la enfermedad es algo mágico. ¿Qué significa esto? No, esto es algo espiritual. Es una opresión del diablo ahí en el hígado. Tengo un demonio ahí en el hígado que me está comiendo. Pero estás enfermo, dice que tenés una hepatitis crónica. No, esa hepatitis crónica sí lo dicen los médicos, pero es el demonio. Hay gente que cree esto, que cree que la enfermedad es algo solamente diabólico, o que la enfermedad es solamente del pecado. No toda enfermedad es producto del pecado. No toda enfermedad es producto del pecado. La fe algunas veces no me quita el dolor, me hace aceptar el dolor. Porque también hay un camino cristiano de aceptar mi enfermedad. No nos olvidemos, para asociarnos a la pasión de Cristo. Algunas veces hay santos que se han santificado y se han purificado con enfermedades. Santa Teresita del Niño Jesús, que muere de tuberculosis a los 24 años de edad, pero ya se le despierta unos años antes de la enfermedad, y eso era un martirio para ella, ir a rezar con la debilidad que tenía. Es una purificación la enfermedad, y Dios no la curaba y la sanaba, y ella pedía su curación y no pasaba nada. La enfermedad algunas veces sirve también dentro del designio de Dios para nuestro bien, y ahí no es fruto del pecado, no es a causa del pecado, no es a causa del pecado. Como no me convidan ningún mate, me voy a tomar agua. Entonces, vemos nosotros ahí en el grupo de música, están matear. Está bien, no lo dije por ustedes. Lo dije porque hoy, esta mañana, vi que estaban tomando varios mates también, ¿no? Bueno, ni me di cuenta que estaban tomando mates. Bueno, hermanos, ¿qué dije? Lo de la purificación. Sí,
Por eso algunas veces, sí, ya va la pregunta, por eso, déjeme redondear esto. Por eso algunas veces la fe me lleva a aceptar mi propia enfermedad, que no se puede ser curada, y yo vivo de otra forma mi enfermedad. No vivo con rechazo, con angustia, con turbación, con desolación, con rabia, con depresión, sino lo vivo cristianamente a la enfermedad. Sobre todo una enfermedad incurable, que se rezó, se siguió rezando y se recontra rezó y no pasa nada, y se hizo cadena de oración y se invocó a la Virgen de Salta también y todo, entonces, y sigue. Bueno, significa que hay algo ahí, un designio de Dios que hay que discernir con respecto al enfermo o a la enferma. Pero no por eso tenemos que darnos por vencidos. Nosotros tenemos que mostrarle al enfermo que puede aceptar su enfermedad con fe, con fe. Pero para que haya curación, volvamos a la curación, tiene que haber aceptación de la enfermedad por parte del enfermo. Es una enfermedad corporal, no es una opresión diabólica que tiene ahí en el hígado, dije yo. Es verdaderamente una enfermedad. Cuando el enfermo acepta, ahí se puede rezar mejor. Jaime decía que hay que hablar con la enfermedad. Hay terapias que se llama la terapia de diálogo de órganos. Diálogo de órganos que se enseña en psicología. Yo tengo que dialogar con el órgano enfermo y decir, te quiero hígado, si es el hígado, yo tomo el ejemplo del hígado, ¿no? Te quiero hígado, supónganse que tengo hígado graso y que me hace re mal y que no puedo comer de todo y que tengo que cuidarme, a 2x3 me patea el hígado graso. Entonces, el hígado graso, si uno no se lo trata, se puede transformar en una cirrosis crónica. Por eso hay que cuidarse. Y tengo que decir, hígado, yo te acepto. Acepto que me estás dando trabajo. Acepto que me estás pateando en contra. Acepto que verdaderamente estás medio caprichoso y desordenado. Yo voy a tratar de cuidarte, hígado querido. Así dice la terapia. Pero yo la puedo cristianizar a esta terapia. Y esto es lo que le quiero enseñar. ¿Cómo cristianizo la terapia de diálogo de órganos? Haciendo oración por el hígado, hablando con Jesús y el hígado. Señor Jesús, acá te presento a este hermanito caprichoso que es mi hígado, que me hace mal, que me está pateando en contra, que no me permite disfrutar para salir a evangelizar o a misionar, porque tengo que cuidarme de la comida en los distintos lugares de misión. Y esto significa una incomodidad para los hermanos que me preparan la comida, los hermanos que me acompañan en la misión, porque tengo que tener comida aparte, postre aparte, todo aparte. Así que te pido, Señor Jesús, que mire esta incomodidad. Yo quiero que me cures el hígado para trabajar mejor por ti. Para trabajar mejor por ti. Una especie de trueque, sí. Pero más que nada es cristianizar, dar una dimensión trascendente a la salud. Remarcar la dimensión trascendente a la salud. Que la salud me sirva, que la salud sirva para la gloria de Dios. No solamente para estar yo mejor, para que yo pueda estar productivo, para que yo pueda disfrutar, para que yo esté ok, para que yo sea exitoso en todas mis empresas. No. Yo, nos gusta jugar al yo-yo, pero a pesar de que este juego ya se dejó hace mucho, ¿no? Aparecen algunos yo-yo. Vuelvo sobre mi yo. Hermanos, Jesús nos muestra esto en el ciego, en este ciego de Betsaida. Fíjense cómo continúa, y acá ya voy redondeando. Dice que el enfermo debe aceptarse, entonces estábamos diciendo, debe aceptarse, porque Jesús dice, el Evangelio impone las manos sobre los ojos enfermos, sobre la enfermedad.
Esto lo tenemos que hacer también nosotros, en algunos casos sí, pero no necesariamente. Siempre tenemos que hacer la imposición sobre la cabeza, si rezamos por el enfermo. Pedir a los hermanos de mi comunidad que oren también por mí si yo estoy enfermo, porque esto significa humildad. Cuando yo no pido es autosuficiencia. Cuando yo creo que el Señor me va a curar directamente o no, yo voy a la Carmelita descalza porque ellas tienen más fe que mi grupo de oración, que es bastante chirle. Sí, las Carmelitas descalzas tienen mucha fe y se dedican a esas horas a rezar por los demás. Pero también tengo que confiar en mi grupo de oración, por más que vea siempre los defectos de mis hermanos. Cuando toda la comunidad, pero no tiene nadie el carisma de sanación, padre, ¿cómo le voy a pedir a los coordinadores que se pelean entre ellos? Le tenés que pedir a tu grupo de oración y a estos coordinadores, por más que se peleen entre ellos, porque ahí se manifiesta el Señor. En la comunidad se manifiesta el Señor. Ahora vamos a ver cómo termina esto. Comenzó a ver perfectamente, ya después de esto, dice, el ciego afinó la mirada, fue sanado y distinguía todo con claridad. Perfectamente. Y Jesús lo envió ¿a dónde? A casa. ¿Qué significa que lo envíe a la casa? Significa ir a la comunidad, pedir a la comunidad, que la comunidad me apoye y que la comunidad otorgue el testimonio tengo que dar a la comunidad y que la comunidad autentifique ese testimonio. Yo tengo que comentar que fui curado. Cuando uno es curado en una asamblea, cuando es curado en un retiro o en un grupo de oración, en una misa carismática, yo ahora estoy tratando de pedir siempre testimonio. En la última misa que tuve en Lanús, pedí testimonio y una señora se curó en ese momento, sintió el calor y todo, no me acuerdo en qué parte fue, que dijo ella, ya no me acuerdo, el corazón. Estaba enferma del corazón. Y bueno, yo en la palabra de conocimiento dije, hay una mujer que va a sentir un calor en el corazón y que ese calor le va a recorrer todo hasta el cuello y la boca. Y va a temblar. Y así fue. La mujer levantó la mano después al final de la misa, cuando yo pido los testimonios, y dijo, padre, cuando usted dijo eso, era yo sentía el calor que me subía y temblaba. Esto corrobora, pero es importante que dé testimonio porque ayuda a la fe de todos. No solo del que reza por los enfermos, sino también de aquellos que están expectantes para sus curaciones. Bueno, Padre. Sí, un momento. Sí. Sí, lo que no entiendo es Jesús lo manda a la comunidad, pero ¿por qué lo cura fuera del pueblo que es la comunidad? No, porque Él lo manda a la casa, no lo manda al pueblo, a su familia. La casa es símbolo de la comunidad, dije yo. Él está en el montón. El pueblo acá está simbolizando la gente que no cree. Lo saca de la incredulidad y le da la fe. ¿Por qué una curación integral? Y viene bien tu pregunta. Porque lo primero que le va a dar es la fe. El hombre va a creer en esto. Y esto lo vamos a ver con el paralítico cuando lo desciende por el techo. La fe es principal para la curación. También en la hemorroísa, ¿qué le dice? ¿Y qué le dice Jesús? Tu fe te ha salvado, tu fe te ha curado, tu fe te ha sanado. Cuando el centurión pide por su empleado, por su sirviente, también Jesús alaba la fe del centurión y dice, no he visto fe más grande en Israel que la de este centurión. Entonces, la fe implica creer y esperar. Implica el salto, pero también implica la espera. Fíjense que toda la curación es un proceso. Es un proceso y hay obstáculos. El primer obstáculo es que no hay curación total al comienzo.
Veo a los hombres como árboles que andan. Entonces, yo ante los obstáculos tengo que abandonar el creer, no, tengo que continuar. La fe crece a partir de los obstáculos. Toda fe va a crecer a partir también de las tentaciones de dudas. Vamos a tener tentaciones de dudas. Pero yo tengo que, a pesar de la duda, decir, creo, Señor, creo. Tengo que rezar en este enfermo y yo aprendí también a declarar la salud del enfermo en la sanación. La fe me ayuda a declarar la salud. ¿Qué pasó cuando yo vine de Chile? Yo les conté el otro día, ayer. Cuando vine de Chile, que el Señor me bendijo mucho con Jaime, en todas las ciudades que estuve, tuve calumnias. Me tuve que defender a través del Facebook. Distintas coordinadoras de Buenos Aires me calumniaron. Sobre todo una de ellas, ¿no? Coordinadoras de toda una región. Acusándome que yo soy esotérico, que yo estoy en la nueva era, que yo tengo problemas con mi comunidad capuchina. Encima yo no soy capuchino. Fíjense cómo es un invento. Sí, dijeron, no, el Fray Hugo Almirón tiene problemas con sus superiores capuchinos, por eso es una persona problemática. Y esta mujer anduvo recorriendo varios grupos de oración y anduvo recorriendo también varios lugares, diciendo a la gente que no me inviten a dar retiros, que no me inviten a celebrar misa. ¿Pero quién es ella? Hasta fue al cura cuando yo iba a Santa Catalina de Alejandría, en Constitución, a decirle al cura que yo no estoy autorizado para celebrar misa, que no me tiene que invitar más. Y el cura la sacó corriendo, por supuesto, ¿no? El cura le dijo, mire, usted no es más que el obispo, el único que le puede prohibir es el obispo, así que retírese, señora. Una coordinadora de Buenos Aires, es el enemigo, por supuesto, pero está al frente de toda la coordinación de una zona de Buenos Aires, de una vicaría de Buenos Aires. ¿La de Buenos Aires? De capital estoy hablando yo. También la de otra diócesis, también, esa es otra que me persigue y anduvo. Yo no sé, nunca hablé con ninguna de ellas. Esta que dejó es de la diócesis de Avellaneda Lanús. Ella hablaba peste de mí también hasta el obispo. Y al cura asesor le hablaba peste de mi persona. Porque soy psicólogo. Y no le gustan algunas terapias que yo hago y me acusan. Pero no se meten en una terapia psicológica, acusan a la terapia psicológica de esotérica, de que se invoca al zodíaco. ¿Cómo voy a invocar yo al zodíaco? ¿Cómo voy a estar? Claro, pero fíjense las calumnias que me inventan. Bueno, pero más allá de eso, para terminar, pues si no, es un chusmerío. Yo me tuve que defender y bueno, ya está. Hermanos, luego de eso se enferman mis 3 hermanos. 2 hermanos que vinieron de España al cumpleaños de mi madre, que cumplió 80 en febrero, 80 años. Los 2 viven en España, mi hermana vive del año 90 en España y mi hermano del año 2000. Se enfermaron con diarreas y vómitos y no paraban y tuvieron que llamar al médico, lo iban a internar a los 2 y después se enferma otra tercera, la que vive con mi madre, Charo, y me llamaron urgente para que yo rece desesperado, y mi madre de 80, ¿no? Con toda esa angustia, que le vienen a visitar, a estar bien con ella y de golpe, pero todo es un ataque diabólico. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Tirar la toalla? No. ¿Qué hice yo ante mis hermanos? Declaré la salud de mis hermanos. Hice una oración declarando la salud por mis 3 hermanos. Al otro día mis hermanos estaban bien. Ellos dicen gracias al antibiótico que le dio la médica. Yo digo gracias al antibiótico de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Alabemos al Señor. Hacemos un canto.
vayamos al break. Y a mí me encanta Dios. A mí Dios me sorprende en cada minuto. Le digo al Padre, bueno, esta tarde, Padre, vamos a movernos en fe, ¿ya? Y bueno, tú haz lo que tienes que hacer. Entonces, oye, mira, y lo que yo iba a hablar lo habló él. Lo que yo quería hablar lo habló él. Es decir, que hiciste el taller, prácticamente lo que yo iba a hablar. ¿Por qué? Porque yo voy a hablar de lo que tenía que hablar. No, padre, está bien. Eso es del Espíritu, ¿entiendes? Porque eso es de Dios, hermano. ¿Entiendes? Entonces, a mí me gozo ver eso, ver ese juego creativo de Dios que hace con nosotros. Y Él mueve las piezas y nosotros somos, por decir así, una piececita que Él quiere movernos. Y cuando hay docilidad, claro, eso sí, no sabía que era tan atacado este padre, si no yo lo hubiese predicado con él. No me va a dar prestigio la Argentina. Y más que va a quedar ahí nomás. Bueno, un gusto el Padre estar con él y poder predicar con un sacerdote. Qué privilegio. Yo me siento privilegiado de estar con el Padre este fin de semana y el próximo con el Padre José Luis Giacoret también. Así que bueno, vamos a hacer un break.